ponemos en práctica? ¿Cuándo qué? Pero ¿cuándo los ponemos? Cuando oramos, ¿qué más? En pocas palabras, cuando estamos trabajando, hermanos. Pero los que no vienen a la iglesia, a los que se les llama la atención y se van, o a los que se les hace un feo y se van. Y el don está ahí trabajando, hermanos, aunque no me lo crean, sigue trabajando. Pero no hay un crecimiento en la iglesia porque están en todo lugar menos donde deben de estar, hermanos. Así es que pues vamos a comenzar, hermanos, con cualquier cosa me dice, ¿no? Vamos a comenzar con los dones del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que ahora bien hay diversidad de dones, o sea, hay muchos dones, hermanos, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Ajá. Fíjense, esto es muy importante, hermanos. Hay diversidad de dones. Am, en la Biblia se habla de 9 dones principalmente, pero hay otros dones ahí dentro de la Biblia. Pero ¿ustedes creen que solamente son esos los dones, hermanos? Se quedaron así. ¿Ustedes creen que nada más sean esos los dones? Dice la palabra de Dios que hay diversidad de dones. Pero con estos 9, y vamos a ver otros dones, con eso tenemos, hermanos. Eh, yo quiero que empiecen a ver con el significado o la manifestación del don, se den cuenta cómo está operando el don en ustedes. Yo sé que está operando el don en muchos de ustedes, hermanos. Ah, hace 15, hace 20 días, ¿cuándo fue el día que tuvimos lo de el principio de los dones, hermanos? Bueno, quién sabe un día de estos, hermanos, que bueno. Y me hablaron, hermanos. Ya ven que oré para que empezara a ver los sueños. Y hubo 2 personitas como muchos de los que hay aquí, ¿no? Que ponen su cabeza en la almohada y se pierden. No existe poder humano, poder sobrenatural que los mueva. Caen y se pierden, ¿no? Dicen, ay, pues yo tengo limpia mi conciencia. No, estos son de lo peorcito. Y me dijeron, jamás había soñado. Y ya me empezaron a contar sus sueños. Y llegaron aquí me comentaron que llegaron al servicio de oración y empezaron a tener visiones. Entonces, hermanos, sí se empezó a operar, hermanos. No tengan miedo. ¿Qué les va a pasar, hermanos? Entonces, hay diversidad de dones. La Biblia solamente habla de determinados dones. Pero en verdad, hermanos, no es que vaya a ser una herejía de esto. Pero Dios es, hermanos, omnisciente, omnipotente. Él se mueve como Él desea, hermanos. Pero nuestro conocimiento es tan pequeño que con 9 tenemos, hermanos. Y aún así muchos no los vamos a poder entender. Dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Hay diversidad de ministerios. Los ministerios los otorgó nuestro Señor Jesucristo. Y dice que hay diversidad de operaciones. Dios se mueve de una manera bien diferente, hermanos. Una vez, hermanos, habla la Biblia que estaban en un lugar, un grupo de profetas, y se acercó por ahí el rey Saúl. Pero te voy a decir esto, Saúl jamás volvió a ¿qué? A profetizar. Esa fue una operación de Dios, hermanos. Una atmósfera profética, pero no que profetices una vez, pues ya vas a tener la profecía, ¿no? No, hermanos. Pero como les dije esa vez, el 80% de esta iglesia profetiza. En verdad, hermanos. Pero cuando se mueve un ambiente, una atmósfera espiritual en determinada área, van a operar muchas cosas, hermanos. Muchas cosas. Una vez llegaron unos hermanos de diferentes países ahí con el pastor César. Y recuerdo que
empezaron a orar por mí, hermanos. Dije, chis, estos cuates no les entiendo nada. Y es que hablaban portugués, hermanos. Que sube, que baja, que no sé qué le pasa, así estaban hablando, hermanos. Y pude comprender después lo que decían, hermanos. Y yo empecé a llorar porque aparte de que glorificaban el nombre de Dios hermosamente, decían cosas acerca de mí. Y ya recuerdo que voy y les dije, oigan, pues ¿qué pasó? Y ni supieron decirme nada porque ni me entendieron, hermanos. Y yo dije, yo los escuché hablar en español. Y es la hora, hermanos, que he escuchado a muchos hablar en lenguas y ¿qué creen? No les entiendo nada, hermanos. Entonces, las operaciones de Dios son como Él desee. En el momento que Él desee, puedes un día hablar, entender lenguas, puedes un día tener ciencia. Él se mueve como Él desee, hermanos. Para que no se vayan a encasillar. Seguimos. Fíjense, pero cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a dada por el Espíritu palabra, vamos a comenzar con los dones, sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Esto es lo que me interesa, hermanos. Porque tal les voy a preguntar para examen. Repartiendo a cada uno ¿qué? En particular, ¿cómo? ¿Cómo quién? ¿Quién él? Dios o el Espíritu Santo. Él va a dar como Él quiere, hermanos. Tú, aunque te pongas a decir, dame sanidad, dame fe. No, Él va a dar como Él quiere, hermanos. Pero de que tienes dones, ya los tienes. Entonces, Él da, hermanos. Recuerden que el don es un regalo, es algo dado de gracia. No es que tú se lo pidas, Él te lo da. Tú no le has pedido, pero Él ya te dio dones. Entonces, esta es pregunta de examen, ¿sale? Vamos a ver con palabra de sabiduría. Consiste en revelar sobrenaturalmente lo que acontecerá en el futuro. ¿Para qué crees que te sirva este don o para qué crees que nos sirva como nivel iglesia? ¿Para qué creen, hermanos? ¿Cómo, hermana? No entiendo. A ver, todo es para el crecimiento de la iglesia, pero el don consiste en revelar sobrenaturalmente lo que acontecerá en el futuro. Para que estemos prevenidos de lo que va a suceder, hermanos. Miren, les voy a poner un ejemplo para que puedan entender más. Hace muchos años, yo era muy joven y en la iglesia donde yo nací había una hermana, Rosita se llamaba, por cierto, que tenía ese don de sabiduría. Y recuerdo que el Señor le mostró que su papá se iba a morir en un accidente, hermanos. Entonces se pusieron a orar, hermanos. Su papá tenía que salir a fuerzas en ese autobús, hermanos. ¿Qué sucedió? No lo sé. El chiste es que se tardó, salió una corrida después. Cuando iban, tuvieron que subir alguna gente de ese primer autobús con ellos, porque el autobús se había accidentado y había muertos. Entonces, Dios libró a su siervo de la muerte, hermanos. Es bien importante eso, hermanos. Saben, hace un tiempo atrás, por X o Y, no percibía yo los sueños, no tenía la interpretación de los sueños, y en todos los sueños salía que algo me iba a suceder, que me iba a chupar la bruja, hermanos. Y ya estuvieron orando por mí. Tenía que salir a Villanueva, hermanos. Y entonces ya llega una palabra antes de salir y dice, esta es la palabra.
Si usted sale, yo lo veo tirado en el piso, así como, pues, parapléjico. Y la iglesia amorosa, ¿qué creen que hacía la iglesia amorosa? Ni un peso me daba. O sea, ni siquiera un chocolate. O sea, pasaban y ya no había la misma honra o el mismo amor, ¿no? Porque pues ya estaba echado ahí. Y no hacía nada, hermanos. Y dije, hija, Dios, ¿por qué no le traes un rayo a esta iglesia amorosa? Entonces, hermanos, recuerdo que iba a salir y a mí no me da miedo, hermanos, en verdad morir, la verdad. No me da miedo morir como a muchos que, ay, no, si muero, ¿qué va a pasar? Ah, qué padre, hermanos. Y recuerdo que me dice mi mujer, ahí está la palabra, pero de una palabra exacta que solamente Dios me la dice. Y cuando ella la dijo, dije, no voy a ir, no voy a ir y no voy a ir, no voy a preguntar por qué. Recuerdo esa vez, hermanos, que mi hermano René me había dicho anteriormente, pastor, lo soñé que salía, iba en camino con árboles y lo impactaba un tráiler. Le digo, ¿con quién iba? Él no sabía, René no sabía. Dice, iba con el hermano Pablito. Y el hermano Pablito, por esquivarlo, dice, el tráiler le pegó a usted. O sea, por librar su pellejo el hermano Pablito. La libré el hermano Pablito, ¿no? Pero el que no la libra soy yo, hermanos. Y dije, wow, Dios, el don de sabiduría te revela lo que va a suceder en un futuro. Es bueno, hermanos. Hace unos días atrás, mi hermana Celita, ¿por qué les digo esto, no? No sé, pero ella me dio la palabra de que me veía con muchas flechas, hermanos, muchas flechas en mi cuerpo, y seguía caminando, hermanos, seguía caminando. Y algo que le he dicho a Dios, o sea, Señor, o sea, prefiero morir en la batalla que estar escondido en la casa, que estar chillando en la casa, que estar sufriendo en la casa, como muchos de los que hay, hermanos, ya saben para quién va la pedrada, ¿no? No, no es cierto, hermanos. Y estos días, hermanos, me ha ido de la patada, hermanos. Desde el jueves tuve una diarrea cuata, como les dije el domingo, ¿no? Les dije, hermanos, por favor, oren para que pueda dar la palabra completa y no en pausas. Y sí la pude dar completa, hermanos. Ya terminando, pues ya seguí en mi acción, ¿no? Hasta el día de ayer, todavía hoy en la mañana, hermanos. Fíjense, hermanos, ¿cuántos días con diarrea? No se me quitaba, hermanos. El día de hoy vengo de dejar a Israel. Fuimos a la escuela. Vengo. Y aquí en la central de Abastos, que choco, hermanos. Choqué mi chula camioneta. Y lo más chistoso, choqué con una ambulancia y llevaba un enfermo, hermanos. Dije, Dios mío, o sea, tengo que hacer las cosas en grande siempre yo. Pues yo le pegué, hermanos. Sí, me impacté algo fuerte. Al final de cuentas, pues, de la ambulancia, gracias a Dios que llevaba un enfermo, dijo, pues así que alguien se quede con sus golpes. Y que se va, hermanos, ya no le pagué. Y dije, bueno, pues ya le hablé al seguro. Pero ¿qué crees, hermanos? Todo este tiempo, Dios habló a través de un profeta y dijo, pastor, nadie le cuida la espalda. Ni los que dicen o las que dicen que son mis escuderas. Dije, pues yo creo que estaban dormidas, porque me he ido como en feria. ¿Qué fue lo que sucedió entonces en las madrugadas? A orar, hermanos. Y doy gracias a Dios que me dio diarrea. ¿Saben por qué creen que le doy gracias a Dios porque me dio diarrea, hermanos? Porque me levantaba. No me dormía para estar orando, Dios, guárdame, porque siento que me va a chupar la bruja. Y sí, hermanos, ¿qué quiero decirte? El don de sabiduría está operando en la iglesia. Entonces, ¿por qué nombré a estas personas, hermano? No es para que digan, no, al rato lo ven, guana. No, sino para que sepan que el don sí está operando
en muchos de ustedes, hermanos. Fíjense lo que dice, hazte un arca de madera. Dios le habla a Noé. Vengo de otro lugar. Perdónenme, hermanos, tengo el susto todavía. Harás aposento en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. He aquí, el 17, yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que hay espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Quiero decirte, hermanos, que en ese tiempo nadie sabía que llovía. Para ti hoy es normal que llueva. Pero en ese tiempo nadie sabía lo que era llover, y menos un diluvio, hermanos. Entonces Noé, por más que predicaba, ¿no? Estaba la palabra de sabiduría, lo que va a acontecer en un futuro. Pero la gente pues no entendió, hermanos, ¿ok? Para que vean, cuando Jesús salió del templo se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo, Él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Amada iglesia, ¿cuál es el problema, hermanos? Miren, hermanos, yo siempre les digo, acérquense a mí, hermanos, ¿no? Pastor, pues usted está peor que la Gloria Trevi y nadie se le puede acercar. Pero si tienen sueños, en verdad, dense un tiempo o mándenmelo, hermanos, mándenmelo, pero no me lo manden escrito, porque pierden muchas cosas. Cuando me manden un sueño, quiero que me lo manden así hablado, porque van a ir, con todas esas imágenes las van a ir impregnando y vamos a saber. Pero si ni se acercan, hermanos. Habemos muchos que ven, uy, el pastor tiene 4 personas, no, mejor después. Y la palabra de Dios habla acerca de los profetas mudos, que le dice perros mudos. Fíjense. Porque da la palabra y no la dan. Él está dando palabras a ti, iglesia, y si tú no la das, fíjate cómo te dice el Señor, perro mudo, porque no sabes dar la palabra. Entonces, hermanos, es importante, hermanos. ¿Qué sentirías, no? La hermana Juanita tiene mucha revelación del Espíritu Santo, pero no la dice. En eso su hermana Delfina dice, ay, pastor, o no me dice, ya hasta después me dice, pastor, soñé que mi hermana la atropellaba una Tsusi. ¿Cómo se sentiría, hermana Juanita? ¿Qué pensaría de su hermana? No, con esa mirada que dijo, ya dijo todo. Ok, ya, así lo dejamos censurado. ¿Sí me explico, hermanos? Recuerda que los dones es para edificar la iglesia. Si te da la revelación y es para tu hermano, no, los dones no son para comértelo, para vivoreártelo, para estar de chismoso, sino para que tu hermano sea salvo, hermanos, sea edificado, hermanos, ¿ok? Entonces, vamos aquí. Fíjense, hermanos, palabra de sabiduría. Hay una enseñanza rara de lo que dicen que la palabra de sabiduría es hablar con sabiduría, hermanos. Eso es mentira del diablo. Esa no es una enseñanza correcta. Dicen, es que el don de sabiduría es hablar sabiamente en el momento indicado. No. Y agarran este texto, hermanos. Segundo de Crónicas 17, y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Dame ahora sabiduría, le dice Salomón, y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Pregunta de examen. ¿Por qué no es el don de sabiduría? ¿Por qué no es el don de sabiduría, Belén? Porque fue pedido. ¿Y los dones de Dios son pedidos? No. ¿Qué son? Dados, hermanos. Por eso les dije, pregunta de examen, chavos. Se los va a chupar la bruja. Apenas les dije, este no es el don de sabiduría porque Salomón lo está pidiendo a su conveniencia y es bueno, pero Dios da
las cosas sin que tú se las pides o el Espíritu Santo, y ese es un don. Un don. Aquí Salomón tenía mucha sabiduría, sí, hermanos, pero no veía más allá. Porque si hubiera visto más allá, ¿saben por qué se dividió o por qué se dividió el reino de Israel? Por Salomón. Ok, seguimos, hermanos. Palabra de ciencia. Este es muy bonito, hermanos. Consiste en revelar al creyente lo que ha sucedido o está sucediendo en el presente de una persona. Este opera mucho en la iglesia. Este opera mucho en mí. Me han dicho que soy brujo, chamán, Buda por lo gordo, pero no sé por qué, pero ese yo creo que porque se mancharon. Consiste en revelar al creyente lo que ha sucedido o está sucediendo en el presente de una persona. ¿Cómo nos puede ayudar este don, hermanos? A ver. ¿Cómo sería, Belén? Que Dios revele qué hay en el corazón de la persona o qué ha sucedido en su vida para poder ministrarla en ese aspecto específico. Bien. Hay algo todavía más, porque ahí podemos confundirlo con uno de discernimiento. ¿Cómo sería, hermana? Ejemplos. Lo que le pasó a una prima, a un primo. No, ¿cómo sería, hermana? Hoy nos pueden apoyar. Esos diáconos, de verdad, dicen que los critico y los quemo en público. Pero de los 50,000 diáconos, sí, no hago ni uno. A ver. Por ejemplo, a mí, cuando yo llegué, se me acercó un hermano, entonces me empezó a hablar de cosas que había pasado en mi vida. De alguna manera, como que redarguye y uno puede a lo mejor pedir perdón a Dios, o a lo mejor dejar de hacer cosas que uno hace o hacer cosas que no hace uno y que omite y que son agradables a Dios. Ok. Fíjense, hermanos, alguien me puede apoyar con algo, una experiencia así. Consiste en revelar al creyente o a la persona lo que ha sucedido, está sucediendo en el presente o en el pasado con otra persona. ¿Alguien más, hermanos? Usen su chicharito, hermanos, yo sé que les ha tocado. A ver, hermanos. Úsenlo. A ver, Rodolfo. Es como cuando luego decimos que tenemos un déjà vu. No, eso no. No. A ver. No, es que ahí lo estás confundiendo, de que, yo ya viví esto. No, eso no, es otra cosa. A ver, ¿quién más? La vez pasada que usted se da cuenta cuando se acercan, ¿no? A ver, hermano. Es como, por ejemplo, que el Señor nos revela, ¿no? Que a mí me pasó. Revela las cosas y para que a la persona que en ese momento está pasando por algo o está como teniendo duda acerca de lo que Dios le está mandando a hacer, y llega una persona y le dice lo que está pasando en su vida, pero sin que la persona realmente sepa su vida, ¿no? Y le dice eso, pues como que dice, pues sí es Dios, ¿no? Verdaderamente es Dios el que está queriendo que yo haga esto, porque pues yo tenía esa duda, ¿no? Como que redarguir a esa persona, ¿no? Como que exhortarla, como que animarla, no lo sé, o sea, como que bien, me interesa eso. Miren, así como dijo mi hermana Anita, mi hermana Silvia, hermanos, el don de ciencia es muy hermoso, así se los digo, porque es el que convence a la gente de pecado, de que Dios es real. Porque muchas veces están orando por la persona y Dios empieza a hablar de su pasado. No diciendo, eres una loca que te metiste con Juan de las Cotorras. No. Dios es un caballero. Sí, porque vamos yo quiero ese para saber, el pastor. No. Dios empieza a hablar y le empieza a revelar.
un ejemplo, ¿no? O sea, yo te vi desde niño que sufrías, que tenías escasez y te hicieron esto y esto, y parece que vuelve a presentarse la película. Y te das cuenta que Dios ha estado presente en todo momento. Ese es muy, muy importante, hermanos. Bueno, todos son importantes, la verdad, ahorita vamos a ir viendo. Pero el don de ciencia, estás ministrando y mira, hermano, estás así orando por la persona y puedes saber que está triste. Eso es muy hermoso. Entonces, bueno, vamos a ver ejemplos. Dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hoy en día, hermanos, es más, hasta aún de la iglesia donde salimos, del movimiento donde salimos, dice que ya no hay nada que se tiene que revelar. Mentira del diablo. La palabra de Dios es vigente desde ayer, de hoy y por la eternidad, hermanos. Dice, hermanos, que todo pasará, pero sus palabras jamás pasarán. Al decir este movimiento y muchos movimientos religiosos, muchas enseñanzas que dicen, no, ya no hay profecía, ya no hay nada, ya todo está escrito en la Biblia, mentira del diablo. Entonces no conocen al Dios que nosotros conocemos. Y dice el Señor que Él nos mostrará cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y cuando estás orando por la persona y le empiezas a sacar todo eso, se queda la gente así como, está yo, ¿y el brujo? No, es Dios. Te muestra cosas ocultas que tú no sabes ni por qué las dijiste, pero fueron específicas para ese momento, para la persona que tú le estás hablando, ministrando. Fíjense, esto me gusta. En aquel tiempo, Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Y dijo Jeroboam a su mujer, levántate ahora y disfrázate, para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam. Ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Y toma, en tu mano 10, le puse muchas cosas, le iba a quitar. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así, y se levantó y fue a Silo, y vino a casa de Ahías, y ya no podía ver a Ahías, porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Mas Jehová había dicho a Ahías, he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo que está enfermo. Así y así le responderás, pues cuando ella viniere vendrá disfrazada. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies, al entrar ella por la puerta dijo, entra mujer de Jeroboam. ¿Por qué te finges otra? He aquí yo soy enviado a ti con revelación dura. Ya sabía, hermanos, quién era esa persona. No sé por qué muchos no han querido participar, les da miedo o se han de sentir, ¿cómo se llama? O no quieren perderse, ¿no? Por lo que han experimentado. Pero muchos de aquí, hermanos, Dios les ha revelado la persona, ¿no? Cómo son. Pero bueno, no sé por qué se callan. Les voy a decir lo que dice Jeremías. Pero bueno. Entonces, quiero decirte, hermanos, que el don de ciencia te va a revelar lo que está pasando o lo que pasó. El don de sabiduría te va a revelar lo que va a suceder, hermanos. El don de ciencia opera muchísimo aquí en la iglesia. Mucho, hermanos. Pero muchísimo, pero tienen miedo todavía, hermanos. Así es que, ¿por qué tienen miedo, hermanos? ¿Por qué dudan? ¿A alguien le ha pasado esto? Que están orando por alguien y empiezan a decir cosas o empiezan a ver cosas. ¿O no? No, ¿sí o no? ¿Y por qué no hablan y por qué no dicen nada y por qué no levantan la mano? Es importante. ¿Por qué les digo que es importante, hermanos? Porque nada más dicen, no, pues el pastor es el Saiyajin de la iglesia. No. En muchos de aquí opera. Y si tú no te levantas y lo expresas, los pequeñitos dicen, no, es que yo jamás. No, hermanos, para que vean
Que tú también así de pecador, Dios opera en ti. A ver, algún pecador que se levante. Dice, "Ay, no, no es cierto, hermanos. ¿A quién le ha sucedido eso? ¿A quién le ha sucedido eso? Necesito que nos cuente su experiencia porque no quiero contar yo todas mis experiencias, hermanos, porque dicen, el pastor es Saiyajin. Y no, hermano, no soy Saiyajin. A ver, Mary. El primo de un amigo. Ajá. Bueno, hubo una ocasión en la que en el trabajo hubo una, pues yo estaba, no me da mucho tiempo de leer la Biblia y estaba escuchándola. En ese momento va pasando una de las chicas con las que yo trabajo y pues la primera vez no quise hacer caso el hablar con ella. A la siguiente vez le dije que viniera a mi lugar y... Pero bien rápido, no como el Sí. PG. Y bueno, la cuestión es que ella se acercó, yo le empecé a decir pues todo lo que estaba pasando en su vida, que yo veía tristeza, veía soledad en ella, que veía mucha escasez en su familia, que veía separación en sus padres y que pues que no estaba sola, ¿no? Que ella podía confiar en Dios y que podía, pues que Dios la estaba esperando con los brazos abiertos. Pues en ese momento ella nada más agachó la cabeza y comenzó a llorar. Yo pude sentir su tristeza tal cual. Me abrazó y me dijo, pues muchas gracias Mary, porque estaba a punto, me han pasado por la mente el matarme por la soledad que yo tenía. Y pues al final de cuentas fue Dios y hasta la fecha ahí está echándole ganas la chica, pero pues ahí sí fue Dios, porque si no, Bien. no sabía ni qué. Sí, hermanos, es una realidad esto, ¿eh? Por eso quiero que se den cuenta, no quiero que tengan miedo. De verdad que el miedo es malo. Inhibe el poder de Dios o las manifestaciones de Dios en tu vida. Pero, pastor, ¿cómo pasa eso? ¿Cómo le puedo hacer eso? Miren, hermanos, ni yo sé, la verdad. Pero lo que yo te puedo decir es que yo puedo estar orando por la persona, ¿no? Estoy llorando por la persona. Dios bendícela esto. Y empiezan a llegar luego fragmentos o palabras. Tristeza. Dios bendícela. Tristeza. Pues tristeza, ok. Pues quita toda tristeza. ¿Qué fue lo que pasó? Me llegó un pensamiento. Le creí a Dios. Porque como ese día que estábamos platicando con mi hermano Jesús que dijo, o sea, lo tengo pero lo debo de hacer. Ya me llegó, ahora lo debo de hacer. Me llegó el pensamiento de tristeza. En el nombre de Jesús, pues toda tristeza que tenga la persona se va. Le creíste, entonces el Señor dice, ¿me crees? Ahora, resentimiento. Pues todo resentimiento. Y te empieza a poner frases, palabras que vas a empezar a orar por esta persona X. Pero tú necesitas estar orando, por así decirlo. Un ejemplo, ahorita te lo estoy poniendo con una persona que estés orando. Pero hermano, te van a llegar así cositas, frases, palabras. No digas, no sé si, salte, demonio. No, miren hermanos, yo he orado y estoy orando normal, así. Espíritu de depravación sexual. Se ve bien pura y santa la hermana. Estos pensamientos. ¿Sí me explico, hermanos? Hazlo. Así, hermano, estoy llorando. Ay, Dios, pues por sanidad, me piden que ore por sanidad. Bueno, pues Señor, en nombre de Jesús, sana la depravación sexual. Ay, espíritu de depravación sexual. Y ¡bum! Se le manifiesta. Pero fue porque escuché, oí la palabra y lo hice. Así quiero que comiences, hermano. Y así se manifiesta. O estás platicando con la persona, hermanos,
Y, y- y estás ahí en la Bavaria, no hay ni la pelas, hermano, estás así, en tu cajita de la nada. Ah. Y llega un pensamiento muy diferente de lo que están hablando. Un ejemplo, ¿cómo podría ser, hermanos? Hermana Silvia. Yo antes, bueno, cuando empecé en todo esto, yo le decía al Señor que le quería servir, ¿no? Pero ya después de cierto tiempo yo decía, Señor, ¿cómo sé que estoy escuchando tu voz? ¿Cómo sé o cómo puedo saber que tú me hablas? Y un día en el centro de rehabilitación, ya que oramos por las personas, pues yo empezaba yo. Entonces empecé a orar por una persona que estaba ahí, y como usted dice, empezó a llegar el pensamiento, y yo dije, le digo, empecé a orar, y los pensamientos me seguían llegando, y le empecé a orar, a decir. Cuando terminé, al final me dijo, gracias hermana, porque todo lo que usted me dijo, yo estoy pasando por eso. Y yo le dije, Señor, fuiste tú, porque Así yo le es. dije, Señor, ¿cómo puedo escuchar tu voz? Y tú me diste, tú me contestaste, porque así, bueno, yo decía yo que eran mis pensamientos, que era a lo mejor yo de mis sentimientos, que son muy sentimentalistas. Pensé y dije, a lo mejor yo estoy guiándome por mis sentimientos, ¿no? Pero esa fue una contestación de parte de Dios, porque yo le he dicho, Señor, ¿cómo puedo o sé que es tu voz y no soy yo? Y en ese momento la persona o el hermano me dio las gracias, porque todo lo que usted me dijo, dice, o sea, le doy gracias porque me reconfortó. Bien. Y le dije, bueno, fue Dios, o sea, no fui yo. Ok, muy bien. Hermanos, dense la oportunidad. De verdad que los dones están operando en la iglesia, pero no lo crees. ¿Sabes qué otro impedimento es que los dones no operen en ti? Tu pecado. Pero ¿cómo? Fíjense, nada más quiero revelarte algo. Tú cometes pecado y tienes que ir a orar por alguien, hermanos. O tienes que dirigir o cosas. Y estás orando por alguien, un ejemplo, estás orando por alguien y cometiste pecado. Sea el que sea, hermanos. ¿Cuál te agrada? ¿Qué pecado te agrada? Robo, ¿qué otro? Fuerte. Adulterio. ¿Cuál otro dijeron? Adulterio, lujuria. Estás así, ¿no? Estás ahí orando. Estuviste ahí de así. Y te toca orar por alguien. Y te llega un pensamiento de que tienes que orar o reprender. ¿Será Dios o será el diablo? Tienes miedo de decir, a ver, hermanos, ¿Dios o el diablo? ¿Dios o el diablo? ¿Puede operar el don en una persona pecadora? Wow. ¿Y por qué no actúa en ustedes? A ver, ¿por qué no actúa? O sea, es cierto, hermanos, porque dice que el llamamiento y los dones de Dios son ¿qué? Irrevocables, hermanos. Irrevocables. El pensamiento que tenemos de pecado, Satanás no lo pone. Sí, hermanos, sí nos afecta, hermanos. Pero el don lo da Dios. ¿Lo quieres usar como quieres? Allá tú. Pero el don lo vas a tener, hermano. Peques o no peques, toma Mayris, ahí está, te lo regalo. La Mayris, si se va a Yametepec, se va con su botella a todo lugar. Ajá. Es de ella, hermanos. Si se va al antro y le dice, quíteme ese aceite y póngale licor, sigue teniendo su botella. Ya es de ella.
Entiéndelo, iglesia, esto es bien importante porque Satanás nos ha engañado, porque dices que eres pecador, tú no puedes operar. Claro que sí puedes, no es lo correcto, pero el don sí opera. Dice la palabra de Dios, ahí en el libro de Mateo, Señor, pero si en tu nombre, fíjense hermanos, el don lo tenía, pero ya dijo el Señor, apartaos de mí, porque hacías maldad. ¿Pero el don operaba? Sí. Sí operaba, hermanos. Por eso quiero que entiendan, hermanos, no debes de caer arrodillado con alguien que tiene 3, 4 dones y diga, oh, guana, 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 guana. No, hermanos. Porque es el Espíritu de Dios. No es el hombre. No significa que el hombre, wow, sea santo. Significa que Dios es bueno. Por eso no podemos caer de pie y besarle la mano a un profeta, a un apóstol. Ay, no, hermanos. Porque los dones provienen de Dios. No significa que el hombre sea el guanaguana. No, amado hermano. Entonces, sí se puede, sí, hermano. No es lo correcto, ni significa que es santo. No, hermanos. El don va a seguir operando. Por eso te digo, iglesia, algo que ha interferido en que los dones operen en ti, es que tienes ese pensamiento que te está poniendo Satanás. Es que fallaste, es que le pegaste ayer a tu esposa. Y ¡pum! Dejas. ¿Qué pasó, Rodolfo? Yo lo que puedo entender es que, bueno, a mí me pasa mucho a veces que no creo, o sea, yo sé que puedo hacer muchas cosas y así, pero a veces no creo en mí y, ¿cómo puedo decirlo? Como que siento que no merezco Sí. cosas. Entonces, inseguridad. Entonces eso a veces hace que también opere el don de Dios, ¿no? Es lo mismo, hermano. Porque estás creyendo en ti, no en Dios, hermanos. Tus pensamientos no son los pensamientos de Dios, hermanos. Me ha tocado que yo he fallado, que me he enojado, o que he pecado, hermanos, ¿no? O que en mi corazón, recuerdo esa vez que me hizo enojar mucho mi jefe, hermanos. Mucho, mucho, mucho. Y se le iba a partir, hermanos, así. Y no lo edites. Sí se le iba a partir. Me llevó hasta tal extremo que lo iba a golpear, hermanos, porque se pasó de listo, hermanos. Se pasó de listo. Y ya dije, me bajé ya, bueno, pues ya del avión, ya dije, bueno, perdóneme. No, te preocupes. No, sí, pues es que no debo de hacer eso. Y en eso me hablan de la iglesia, hermanos. Pastor, no se le sale el demonio. Híjoles, hermanos. Y yo digo, Jesús, María José, cuídame porque ahorita me la va a partir el demonio. Y me dijo el Señor, tú no lo vas a hacer. Yo lo voy a hacer. Y dije, ok, Señor, pues bueno, yo nada más voy. Y fue de las veces, hermano, que el demonio yo creo que nada más me vio y rápido. Y me dijeron los hermanos, uy, pues ya se lo dejamos flojito. Dije, híjoles, o sea, siempre buscan, ¿no? Pero ¿qué quiero decirte? ¿Y qué crees que aprendí? Que los dones Dios los da y no es por tu bonita cara. No es por tu poder, no es porque te llevas de a cuartas con Dios. No, hermano, es por su infinito amor. No por eso te estoy dando una credencial para que peques y profetices. No, hermano. Porque pues, si le juegas al vivo con el Satanás, él no te la va a perdonar. Pero esto, hermano, quiero que se te salga de tu cabecita. ¿Sabes por qué te alejas de Dios? Porque no crees que Dios te ama o te escucha. ¿Sabías eso? Le crees más a lo que Satanás te dice que a lo que Dios te dice. Con amor eterno te he amado, por tanto te mostré mi misericordia.
No, pero es que yo no siento que me amas. ¿Por qué no envía a mi hijo al mundo para condenarte, sino para que tú seas salvo por él? Ay, pero no siento que me amas. ¿Cuántos somos así, hermanos? ¿Le creemos más a lo que nos dice el diablo que a lo que Dios nos dice? Por eso es bien importante, y yo necesito que esto lo creas, hermano, porque necesito que los dones se manifiesten, que se manifiesten en la iglesia. Deja de creer que es por ti que va a operar un don. Ay, opera el don de sanidad. Es que con el movimiento de la grulla. Sí, hermano, esas son payasadas y ridiculeces. Esa es religiosidad. El don va a operar en ti porque Dios es bueno. Así. Métete a ayunar 40 días, 40 noches, hermano. Y vas a ver que no. No es porque trabajes, no es porque te esfuerces, no es porque le vas a hacer así a Dios. Oh, manita de porca, afloja a Dios, afloja 3 dólares. Llevo 40 días orando y ayunando y haciendo diarrea, Señor. Y no tomo nada. Para que operes en mí. Se va por una gastritis por payaso. Ok, entonces, seguimos otra, hermanos. Segunda de Reyes 6, 8 al 12. Cierta vez, el rey de Siria, que estaba en guerra con Israel, reunió a sus oficiales y les indicó en qué lugares planeaba acampar. Les dijo a sus oigan, vamos a acampar en esta zona. Solamente mis oficiales saben, no digan nada. Y dice, pero Eliseo le mandó a decir al rey de Israel dónde iban a acampar el rey de Siria para que no pasaran por allí. Así que el rey de Israel envió a su ejército al lugar que le había indicado Eliseo, y así se salvó en varias oportunidades. El rey de Siria estaba muy confundido por lo que pasaba, llamó a sus oficiales y les dijo, ¿quién de los nuestros está a favor del rey de Israel? Uno de sus oficiales contestó, ninguno, majestad. El profeta de Israel, Eliseo, le informa al rey aún lo que usted habla en lo más privado de su habitación. El don de ciencia, hermanos. Esto es una enseñanza que Dios nos dio cuando oramos y le decimos, Padre, te pedimos que nos reveles los planes de Satanás que hace aún en sus cámaras más ocultas. ¿Y qué crees? Dios lo ha revelado. ¿Y ustedes, hermanos? Es importante esto, hermanos. No podemos ser una iglesia, se lo digo, así común, que va martes, jueves, domingo, se sienta y escucha la palabra. Según somos una iglesia pentecostés, que creemos en las manifestaciones del Espíritu Santo, pero ¿por qué no las vivimos? ¿Por qué no las practicamos? Pues porque entonces no somos pentecosteses. Seremos aleluyas, pero pentecosteses no. Está operando los dones en ti, hermano. Vamos. ¿Cómo saben que el pastor no está así, hermanos? ¿Cómo saben que el pastor no está así? Miren, así guardadito. Y es un lobo. Discernimiento de espíritus. Yo sé que esto Dios ya los dio, hermanos, pero es necesario que los pongas en práctica. ¿Sabes? En mi familia, pregúntenle a mis hijos. No necesito que me digan las cosas. Pregúntenle al Israel cuántas veces le ha caído la bruja en forma de padre. Al Dani, hermanos, le ha caído su Saiyajin. Y sin estar revisando teléfono ni nada, hermanos. Simplemente voy a lo secreto, a la alcoba con el rey, y el rey me dice, ay, hijo,
El Danilo está así. El Irra está haciendo esto, hijo. Ah, ok, papá, voy. Y les cae la bruja, hermanos. Y recuerdo que ya cuando hacen cosas, tanto el Dani como el Irra, dicen, pues pregúntale a Dios para que veas cómo hice no mentir. Porque ya saben. Y no es para un chisme, hermanos, sino es para el cuidado de los que amas. Luego ustedes, de verdad que son una chulada, hermanos. Tendríamos que ser mexicanos. Somos tan que llegan y me cuentan cada patoaventura. Y digo, ay, Dios mío, ¿cómo les cabe en la cabeza tantas cosas, Señor? Tan fácil hablar con la verdad. De verdad, hermanos. Y en verdad, los que se han acercado a mí, hermana, esto y así, ya sé. ¿Quién fue el chismoso, pastor? Te va a ir mal porque le dijiste chismoso a Dios. No, hermano. Como pastor, Dios me permite saber o conocer a mis ovejas. Conozco a cada una de las que están aquí, hermanos. Y sé lo que hacen en oculto. Y el don que tengo no es para avergonzarlos, no es para humillarlos. ¿Sabes para qué es el don? Conozco la mayoría, no todo porque no soy Dios, de la intención de su corazón de los que están aquí. ¿Y sabes qué hago? Pregúntales. No me acerco y les digo, oye, ya cuando están muy así, ya me acerco y les digo, pero estoy llorando por ellos, hermanos. Estoy llorando porque hay cosas vergonzosas. El don no es para destruir a tu hermano. ¿Entiende eso, hermano? El don no es para destruir a tu hermano. En un tiempo muchos querían el don de profecía porque Dios le iba a revelar, ay, dame el de profecía para ver qué hace el pastor en lo oculto. Dame el don de profecía, dame. Y mangos. Iglesia, quítense eso. Porque con la vara que mides, ¿qué crees? ¡Qué chulada! Fíjense, es el acto de diferenciar o distinguir acertadamente los espíritus. ¿Alguien me puede apoyar con eso? ¿Qué entienden por eso? ¿Para qué nos serviría eso, hermanos? ¿Para qué nos serviría eso? Bien, también. Pero otra cosa también, ¿qué más? Dicen la liberación. A ver, hermano Pedro, pero sea conciso y preciso. No quiero que se proyecte y se vaya ya al tercer cielo. ¿Para qué serviría diferenciar los espíritus? Un ejemplo, hermano. Bueno. Agárrenle los pies porque se va al tercer cielo y lo perdemos. No, pues. Acordémonos que el demonio, el enemigo, conoce bien toda la Biblia, tiene mucho poder porque el Señor se lo dio. Entonces tenemos que tener ese don y nos sirve para diferenciar si proviene de Dios o si proviene del enemigo. No, ahora sí de plano ni se levantó, pero bueno, a ver otra persona, porque no. A ver, Alex. Bueno, yo acabo de vivir una experiencia en esta semana, pastor. Ajá. Conocí a un hermano, él anduvo en los caminos de Cristo,
pero volvió a caer a la droga, ¿no? Él no me conoce, no sabe nada de mí, pues, de mi vida. Entonces el día de ayer me dijo que yo en esta semana había pasado un proceso pues fuerte, difícil, y yo me quedé así, y me dijo lo que usted acaba de decir, que con la vara que midamos éramos medidos, y que tengo que sacar la paja de mi ojo para poder sacar la viga de mi hermano. Entonces yo me quedé así, ¿no? Y es algo donde yo dije, y se me vino el pensamiento donde, como dice el hermano, dije, ¿es el enemigo o es en verdad Dios? ¿No? Porque pues también el enemigo se sabe pues la palabra. Ajá. Entonces me quedé así, pastor, y hoy me vio y me dijo que fuera a sanar mis heridas, eso fue lo que me dijo. Ajá. Entonces pues me dijo otra palabra, no me acuerdo de la palabra, el día de ayer me dijo otra palabra y no me acuerdo, y dudé de su pensamiento, ¿no? O sea, de lo que me había dicho. Pensando yo que pues era el enemigo, entonces me puse en el Google a buscarla y se me quedó viendo así y me dijo, ¿qué lees? Y le dije, lo que me dijiste. Y me dijo molesto, me dijo, entonces dudas de lo que te digo. Entonces, de cierta manera, no sé si Dios lo utilizó, pastor, o fue el enemigo que lo utilizó. Entonces, cuando yo me busqué y lo que me había dicho, la palabra que él me había dicho, coincidía con lo que estaba en lo que yo exploré en el diccionario del Google, era pues verdad, ¿no? No me acuerdo, es algo así de misericordia, pero en griego. A ver, ¿para qué nos sirve diferenciar o para qué nos sirve este don de discernimiento de espíritus, hermanos? Miren, a ver, voy a poner un ejemplo. ¿Qué sentirías, Yadi, si vas en la calle y sale ahí un muchacho a tu encuentro y te dice, wow, veo en ti que tú eres una hija del Dios Altísimo, Yadira? ¿Qué sentirías, Yadi? Sinceramente. No, ya hasta sin decirme, miren, hasta la ya. Él sí sabe, pastor. Bueno, pues, si es alguien que no me conoce, pues sí sabe, ¿no? Sí sabe que es. Entonces, fíjense, hermanos, es que si escuchamos, dice la palabra de Dios que Satanás se viste, ¿qué? Como ángel de luz, hermanos. Satanás nos va a hablar con una palabra tan seductora que vamos a caer. Satanás sabe hablar lo que nosotros queremos escuchar. Muchas veces, hermanos, el altar se utiliza, hermanos, y Satanás está ahí hablando porque queremos escuchar palabras seductoras. Muchas congregaciones no les gusta la palabra dura, ¿sabían eso? Porque los confronta con su realidad. En muchas iglesias no les gusta y a la mayoría de la iglesia, de la gente, no les gusta, hermanos, les caigo gordo. Nos gustan los pastores que nos hablen bonito, que nos digan, ay, Mayrita, qué linda te ves, Dios te usa poderosamente. Y la Mayrita se queda dormida así en la predicación. No, eso no es de Adebes. Se queda así. ¿Sí me explico? Satanás sabe, hermanos. Miren, hermanos, iglesia. Hace un tiempo, cuando comenzábamos, recuerdo que estaba ahí un pastor y se le manifestó un muchacho, ¿no? Ahí el espíritu, ¿no? Y empezó a hablar en lenguas. Y yo estaba tocando, hermanos, y algo pasó en mi espíritu, hermanos. Algo, lo empecé a ver y me dio un coraje, un enojo, hermanos, que recuerdo que dejé el instrumento, me bajé. En el nombre de Jesús, te vas de él. ¡Bum! Que se transforma. Estaba hablando en lenguas.
¿Cómo vamos a saber si es de Dios o no es de Dios? Estaba hablando. Por eso, hermano, es importante. Miren, hermanos, voy a entrar a una parte de una mujer en una iglesia por estas zonas, hermanos, de Toluca, que tenía profecía. El Espíritu de Dios me dice, hermana Gabriela, que el Brody lo tiene que dejar, que ese no le conviene. Sí, la hermana Gaby, Simón, este sí es de Dios. Y dejó al Brody, hermanos. Y se casó con otro. Y empezó a decir, dice el Espíritu de Dios, dice el Señor que esto. Porque profetizaba. Pero si no hay un discernimiento de espíritus, hermanos, caen. Y el pastor embobado que no sabía, no, pues si dice la profeta, no, que digan la profeta y su abuela. No, hermanos. Deben de entender esto. Es importante el espíritu, el don de discernimiento de espíritus. Ahorita vamos a entrar a otra cosa porque vamos a decir, pastor, es que, y si yo no tengo el discernimiento de espíritu, Dios cuida todo. Tiene detalle de todo, hermano, para que su pueblo no caiga. Solamente dice la palabra de Dios que el pueblo de Dios es destruido. ¿Por qué? Por falta de conocimiento, por ignorantes, por flojos, por no estudiar. Pero Dios cuida a su iglesia. Entonces, es el acto de diferenciar o distinguir acertadamente los demonios. Vamos a ver esto. Hechos. Pero le resistía Elimas, el mago, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de la justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Tenía discernimiento de espíritu Pablo, hermano. Y pum, le dio cuello, ¿ok? Hechos 16 al 18. Aconteció que mientras íbamos a la oración, lo que le decía ahorita a Yadi, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. ¿Estaban mintiendo? No, hermanos, estaba hablando la verdad. Pero no era un espíritu, no era el Espíritu Santo, era un demonio. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Para muchos nos agradaría que todos los días nos dijera, wow, tú eres hijo del Dios Altísimo, tú tienes el poder de Dios, en ti se mueve la presencia de Dios, tú eres usado, pero oye, hermanos, vamos a caminar así, mira. Si no somos así, hermanos, es lo que queremos, hermano. Nos gusta ser aplaudidos, nos gusta ser aclamados. Pero ¿sabes? No te das cuenta que Satanás lo está usando para que te llenes de orgullo, soberbia, vanidad y caigas rendido a él. ¿Te das cuenta, hermano? Vamos. Pastor, y si no hay el don de discernimiento en la iglesia, ¿qué podemos hacer, hermanos? Chillar. Eso, ir con un psicólogo. Él viene de otra iglesia. ¿Qué vamos a hacer, amada iglesia? A ver, ayuden a la gente que está ahí en las redes sociales. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Qué vamos a hacer? Orar. ¿Qué vamos a hacer? Dice la palabra de Dios que el pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? ¿Conocimiento o unción? ¿Y cómo se puede obtener ese conocimiento? Exacto. Ay, por eso los quiero. Probad espíritus. Significa examinar, ver si una cosa es genuina o no. Primera de Juan 4:1. Amados,
No creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu, esto es importante cuando estamos en las liberaciones o cosas así, hermanos. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido de carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Nos ha tocado las liberaciones. ¿Acepta a Jesús? Ya lo acepté. No, a ver, quiero escucharte. Quiero que digas: Señor Jesús, entra en mi corazón. Señor, corazón. Ya. No. Confiesa que Jesucristo es tu Señor. Confieso que... Señor. Así como dijo la niña. Hermanos, nos ha tocado así una administración cuando comenzábamos, y se levantó y dijo: Jesucristo no es mi Señor. ¡Pum! Se levantó. Probar los espíritus. Yo debo de conocer la palabra de Dios, debo de leer. ¿Cómo saben que estoy diciendo la verdad, amada iglesia? Se los va a chupar la bruja si creen ciegamente en mí. Deben de creerle en Dios, hermanos. Fíjense, hermanos, que se levante aquí un profeta y diga eso. A ver, hermana Gabriela, dice el Señor que deje al Brody y que sus hijos los venda como esclavos. Bueno, la hermana Gaby sí lo va a creer, ¿no? Ese sí es de Dios. Pero a ver, hermanos, ¿cómo yo puedo decir que no es de Dios eso, que no proviene ese espíritu de Dios? ¿Cómo? Contradice su palabra. Dios no se contradice con su palabra, hermano. Dios no se va a contradecir. O sea, lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. Entonces no puede hacer eso, hermanos. He visto profetas, hermanos, que no son profetas, hermanos. Imagínense, hermanos, está ahí. Dice el Señor que no es necesario que ores, que no es necesario que leas, sino que le creas y traigas aquí al altar tu billetera, tu bolsillo, tu reloj. Es chistoso, pero ¿qué creen? Vino Mayra, hermanos. Bravo, gloria a Dios. Ya me faltaba que suene el teléfono. ¿Sí me explico, hermanos? No se contradice Dios con su palabra, porque la palabra de Dios que dice: velad y orad. Y si el profeta te dice, o sea, tú nada más trae esto, no es necesario esto. La oración es de los religiosos, de la iglesia antigua. Chis. La palabra de Dios me dice que yo debo de estar velando y llorando. Es muy sencillo, hermano. No necesitas tener el don de discernimiento, por así decirlo. Necesitas escudriñar la palabra de Dios. ¿Preguntas, amada iglesia? Preguntas. No tengan miedo. Hasta aquí le dejamos. Preguntas con los dones. Preguntas con sueños. Preguntas. Ahorita son 3 dones. El examen, una pregunta del examen va a ser: ¿qué don es el mejor? ¿Cuál es el don que le agrada más a Dios? No va a ser amor, van a ver. ¿Mandé? ¡Ay, Marta! ¡Sí vino Marta! No es el de fe. Van a ver cómo se van a sorprender. Espero terminar el jueves. No, si alguien quiere venir, le voy a decir: no, hermano, no, tengo que terminar, si no me tardo un año en dar un estudio. Van a ver cómo hay un don, hermanos, bien especial. Y ese don nadie lo quiere. Van a ver.
por esta, hermanos. Preguntas, hermanos. ¿Dudas? Perdón, Huguito. Dios le bendiga, pastor. Bueno, no es pregunta, sino más bien es como conocimiento para la iglesia.